Esta tarde vamos a estar sumergiéndonos en un salmo que es muy familiar para todos nosotros. Es el Salmo 1. Y quiero comenzar esta tarde pidiéndoles que puedan abrir sus Biblias y que nos encontremos ahí en el Salmo 1. Salmo 1. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos, hermanos. Bendito Señor, a nuestro Padre Celestial, te ofrecemos a ti toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor, porque solo tú, oh Señor, te la mereces. Tú eres el único digno. Oh Señor, si tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Tú nos has perdonado, Señor, nos has lavado y nos has dado una nueva vida para que podamos ahora adorarte. Y Padre, la forma en que te adoramos es por medio de ofrecerte, por medio de nuestros labios, fruto que invoca tu nombre, pero también, Señor, por medio de vidas conformadas a tu voluntad, conformadas a tu palabra. Padre, y hoy que nos acercamos a este salmo, inspirado por el Espíritu Santo para nuestro beneficio, queremos rogarte porque nos auxilies, porque nos ayudes, pues reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada. Quiero rogarte porque abras nuestro entendimiento para poder comprender tu verdad, que me des también la gracia para comunicarla de manera efectiva y clara para bendición de mis hermanos. Edifica tu iglesia. Oro que este texto pueda traer consuelo, ánimo, fortaleza a nuestra vida. Te ruego que nos dirijas, oh Dios, y que tu Espíritu Santo opere en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmo 1, junto con el Salmo 2, nos presentan una introducción al libro de los Salmos. Estos salmos son conocidos como la puerta de entrada. La puerta de entrada que, pues, a una correcta comprensión de los salmos. El enfoque principal, tanto del Salmo 1 como del Salmo 2, es principalmente instructivo, más que ser un himno, una súplica o un lamento, como es el caso con el resto de los salmos. De hecho, la estructura del Salmo 1 es más lineal, es menos personal y nos presenta la verdad en términos más concretos que estilísticos. Tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 no tienen encabezado
que indique su autoría, su propósito o su contexto histórico. El Salmo 1 y el Salmo 2 son como una especie de prefacio que nos ayuda a comprender el sentido del resto de los salmos. El Salmo 1 en particular nos presenta un contraste bien marcado entre el carácter y el destino del justo con el carácter y el destino del impío. El Salmo 2 es de carácter mesiánico, o sea que nos habla acerca de Jesús y nos presenta a aquel que hace posible las bendiciones del justo que vemos en el Salmo 1. De hecho, quisiera rápidamente que viéramos el Salmo 2. El Salmo 2, el versículo 12, que es exactamente el último versículo del Salmo 2, dice: honrad al Hijo. Y esa es una referencia directa a Jesucristo. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y noten cómo finaliza: bienaventurados todos los que en Él se refugian. ¿Quiénes son bienaventurados según el final del Salmo 2? Aquellos que se refugian en el Hijo. Ahora, interesantemente, el Salmo 2 concluye con una bienaventuranza que es de la forma como comienza el Salmo 1, con una bienaventuranza. El Salmo 1, como dice: bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos. Es que la única forma en que una persona pueda apropiarse, pueda experimentar la bienaventuranza del Salmo 1 es habiéndose refugiado en el Hijo de Dios. Es habiendo experimentado la bienaventuranza de la que nos habla el final del Salmo 2. Cuando nosotros leemos el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y quiero hacerles una pregunta. ¿En cuántos de los que estamos aquí aplica de manera perfecta ese texto? ¿Hay alguno de nosotros que en algún momento de su vida no haya andado en el consejo de los malos? ¿Hay alguno de nosotros que no estuvo jamás en el camino de los pecadores? ¿O alguno de nosotros que no se haya mofado de las cosas que debía reverenciar? Claramente, este pasaje solo aplica perfectamente para Jesús, porque Él es el bienaventurado que jamás anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Jesús es principalmente el bienaventurado del que nos presenta el Salmo 1, y nosotros podemos vivir de esta manera por causa de Él, porque nos hemos llegado a refugiar en Él, porque hemos creído en Él, porque le hemos entregado nuestra vida. Realmente solo un nacido de nuevo, solo una persona regenerada, solo una persona que ha sido rescatada del poder del pecado por la gracia de Dios en Cristo Jesús puede experimentar en su vida
las realidades que nos presenta este salmo. Porque solo es a través del poder y la obra de Cristo que esto puede llegar a ser una realidad en nuestra vida. Entonces comienza el Salmo 1 diciéndonos: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los de malos. Y en los primeros 2 versículos el Salmo nos presenta primeramente el carácter de el justo. Y como les acabo de mencionar, está hablando de una persona que ha recibido la misericordia de Dios, que ha recibido la gracia de Dios, que ha sido bendecido por refugiarse en el Hijo. Ahora, la palabra bienaventurado, aparte del significado normal, ¿verdad?, que normalmente entendemos como alguien que le va bien, porque si pensamos en la palabra bienaventurado es una palabra compuesta, ¿no es así? Bienaventurado, alguien que le va bien. Pero la idea de bienaventurado es alguien que es bendecido, alguien que cuenta con el favor de Dios en su vida. La palabra tiene una connotación que también apunta a la idea de ser extremadamente feliz. Es alguien que tiene gozo en su vida. Entonces, es una persona que de hecho experimenta este gozo por causa de que ha experimentado la bendición de Dios, la bendición de Dios en su vida. Ahora, ¿en qué consiste entonces, según el Salmo 1, el ser bendecido por Dios, el tener el favor de Dios, el gozo? Pues, primeramente, tiene que ver con ser una persona que evita el sendero descendente del pecado. En el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cada uno de los enunciados que se nos presentan en este pasaje nos hablan acerca de un escalón progresivo de mayor iniquidad. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que nos menciona el texto es que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Luego nos habla acerca de alguien que estuvo, y luego en la última parte del versículo 1 nos habla de alguien que se sienta. Entonces, da la idea, entonces, en la primera parte, de alguien que va caminando. Pero luego esa persona se detiene y luego se sienta. ¿Cómo sabemos que nos presenta este pasaje una línea descendente? Porque primero nos habla acerca del consejo de los malos, luego el camino de los pecadores y luego la silla de los escarnecedores. Pueden ver: malos, pecadores, escarnecedores. Y cada uno de esas personas son personas que cometen niveles mayores de maldad. Si pueden ver, la primera parte consiste en alguien que está escuchando, que está viviendo según el consejo de los malos. Estos son los malos aquí, son las personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, que viven sus vidas en conformidad a las ideas de este mundo. Ahora,
Pero luego nos presenta aquí, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí el pecador tiene que ver con una persona que vive en abierta rebelión contra Dios. Que se entrega al pecado. Y luego nos dice en la silla de los escarnecedores. Los escarnecedores son los que se burlan de Dios, los que desprecian su nombre, los que le dan la espalda y se mofan de las cosas espirituales. Entonces, miren cómo es el camino descendente en el que lo conduce el pecado a una persona. Comienza andando según el consejo de las personas que no conocen a Dios. Acaba viviendo entregado al pecado y termina dándole la espalda a Dios y mofándose de Él en su presencia. Este pasaje nos presenta cuál es el camino a la miseria, cuál es el camino a la destrucción. El hombre bienaventurado es aquel hombre que evita esto. Dice que no dice el texto que no anduvo en el consejo de los malos. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, tenemos a Jesucristo en nuestra vida y hemos de experimentar esta bienaventuranza en nuestra vida, entonces tenemos que tener mucho cuidado del consejo que nosotros estamos escuchando, evaluar lo que nosotros estamos escuchando. Les pregunto, hermanos, ¿quiénes son sus consejeros? ¿Según el consejo de quién viven? ¿Son las personas que no conocen a Dios sus consejeros? ¿O son aquellas personas que los conducen a la palabra? Lo otro que vemos ahí es que no estuvo, dice, en el camino de los pecadores. ¿En qué dirección andas? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Vives una vida de libertad o vives una vida esclavizada al pecado? Lo otro, ¿con quiénes te sientas? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son tus amigos? Dice en el Salmo 26:4, dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Hermanos, miren, nosotros no podemos apartarnos de los pecadores al punto donde nos aislamos de ellos porque necesitamos alcanzarlos, presentarles el Evangelio, llevarlos a Cristo. Pero nosotros no podemos sentarnos para practicar sus pecados. Y de eso es justamente lo que está hablando este pasaje aquí, cuando dice el salmista, yo no me he sentado con hombres hipócritas, aborrecí la reunión de los malignos. Hermano, mira, hay un dicho popular que dice que el que se junta con lobos, a aullar aprende. Si tú te juntas con aquellos que no conocen a Dios, si ellos son tus consejeros, vas a acabar conduciéndote y viviendo exactamente igual que ellos. Ten cuidado porque eso revela tu condición espiritual. Revela dónde estás. Porque
al final, realmente lo que vemos aquí, hermanos, es lo que es la vida de alguien que realmente conoce al Señor. Un creyente no quiere vivir en el pecado y quiere alejarse de toda situación, de toda compañía que lo arrastre a pecar. Por eso dice aquí que el bienaventurado no anda ni estuvo ni en silla de estas personas que se nos describen aquí. Ahora, por el contrario, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo nos presenta primero el aspecto negativo antes del aspecto positivo? Porque primero nos dijo, bienaventurado el varón que no, pero luego, sino que en la ley de Jehová está su delicia, nos presenta el aspecto positivo. ¿Por qué primero el negativo y luego el positivo? ¿Sabes? Porque no puedes tener el segundo sin el primero. No vas a poder encontrar deleite en la palabra de Dios, en la ley del Señor, si primero no te alejas, no evitas el consejo de los malos. Hermanos, como decía por ahí el pastor Adrian Rogers hace mucho tiempo, decía él, o la palabra de Dios te va a quitar el deseo de pecar, o el pecado te quitará el deseo de la palabra de Dios. Pero la verdad es que si nosotros estamos conduciéndonos en nuestra vida lejos de nuestra comunión con Dios, entonces lo primero que se va a ir de nosotros va a ser el amor por la palabra. El deseo por la palabra. Y es bueno que nosotros nos examinemos esta noche y reflexionemos cómo está nuestro anhelo de la Biblia. Porque noten que el pasaje no nos dice sino que es bienaventurado el que lee la ley de Jehová. No dice eso. Aunque por supuesto hay mucha bendición en leer la Escritura. Tenemos que leer la palabra definitivamente. Pero el texto no dice eso, sino que en la ley de Jehová se deleita. El deleite tiene que ver con algo del corazón. El deleite tiene que ver con aquello que me trae placer, aquello que me trae satisfacción, aquello que me gusta. Entonces realmente esto está hablando de algo interno. De hecho, hermanos, una cosa lleva a la otra. ¿A qué me refiero? Si nosotros anhelamos en nuestro interior y nos deleitamos en la palabra de Dios, entonces la vamos a leer. A veces nosotros nos sentimos mal porque de pronto no estamos leyendo la Biblia como sabemos que deberíamos leerla. Pero no la leemos porque no tenemos ganas, no tenemos anhelo, no la deseamos. ¿Y por qué no la deseamos? Porque tenemos el corazón lleno de basura, de la basura de este mundo. Tenemos lleno nuestro corazón de vanidades. Tenemos nuestro corazón lleno de las cosas superficiales de este mundo. ¿Cómo vamos a desear la palabra de Dios si solo pasamos metidos en redes sociales o leyendo la prensa? Si todo el tiempo de lo que llenamos nuestra mente y nuestro corazón es del consejo de los malos. Y no digamos si hemos empezado a conducir nuestra vida según ese consejo. Hermanos, el pecado siempre nos va a quitar el deleite en la palabra. Entonces, si no hemos estado experimentando deleite
en ir a la Escritura, entonces necesitamos que el Señor nos examine y nos muestre el pecado que ha estado o que está estorbando para que eso sea una realidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele, que nos muestre. Dice, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, su delicia. Hermanos, les quiero preguntar, ¿realmente la ley del Señor es algo que le causa deleite? ¿Va a la palabra de Dios porque lo anhela? Porque es como ir y probar un plato suculento cada vez que la lee. O va por obligación. Va a la fuerza. Ahora, ¿cómo puede ser la ley de Jehová una delicia cuando las demandas de la ley de Dios son tan altas y encontramos condenación por no cumplirla? Muchos sienten que la ley del Señor, que los mandamientos del Señor son como una carga pesada. Muchos no quieren acercarse a la palabra de Dios porque les resulta algo incómodo. No les resulta un deleite. Sienten que una vez que la lean, entonces eso va a incrementar su culpa. Va a incrementar su carga. Entonces, ¿cómo puede ser la ley del Señor una delicia cuando nos presenta tan altas expectativas que en la mayoría de los casos nosotros no cumplimos? Quiero mostrarles cómo. En primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este, dice, es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué significa esa palabra gravoso? En otra traducción lo pone así, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. O sea, sus mandamientos no son una carga pesada. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso posible? Juan nos responde, sus mandamientos no son gravosos. Miren el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Saben por qué el cristiano, el creyente, encuentra deleite en la palabra de Dios? Porque sabe que aun cuando él no la puede cumplir perfectamente, el Hijo de Dios la cumplió por él. Y que por su gracia, por la gracia que le otorga el Hijo, él puede recibir fuerzas para poder obedecerlo. Hermanos, la ley a nosotros ya no nos condena, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación de la ley la cargó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros podemos salir y obedecer la ley por amor. Ahora cuando nosotros nos allegamos a la ley, podemos encontrar deleite porque sabemos que el Hijo de Dios la cumplió en nuestro lugar y que esa justicia perfecta nos ha sido otorgada a nosotros por la fe.
Ninguno de nosotros ha obedecido la ley de Dios, pero Jesús la obedeció perfectamente en nuestro lugar. Y como Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado un nuevo corazón, entonces ahora nosotros encontramos deleite. Deleite en su ley y deleite en obedecer a Dios. Sabes, si para ti la ley de Dios es todavía una carga gravosa, puede que todavía no hayas encontrado el perdón de tus pecados que se encuentra en Cristo. Ahora, pero no solo es que la ley, dice aquí el texto, del bienaventurado es su delicia, sino que también, ¿qué hace? En su ley medita de día y de noche. Medita de día y noche. Eso significa que está pensando en ella constantemente. Eso es lo que ocupa el centro de sus pensamientos. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Otra vez lo voy a leer. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Qué significa ese texto? Que somos un reflejo de lo que pensamos. Nosotros actuamos según lo que está en nuestra mente. Vimos que, ¿se acuerdan? Bienaventurado el que no anduvo en el consejo de malos. ¿Quién es ese? Es una persona que está siendo aconsejada por los que no conocen a Dios y está pensando según los que no conocen a Dios y entonces actúa como los que no conocen a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Es lo opuesto. Nosotros encontramos deleite en la ley del Señor. Y vivimos todo el tiempo pensando en la palabra del Señor. Y por ende vivimos conforme a la palabra de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que ocupan nuestros pensamientos? ¿En qué nos la pasamos pensando todo el día? ¿En las ofertas del Black Friday? Ahorita que entramos al periodo de Navidad, ¿qué es lo que está ocupando nuestra mente? ¿Verdad? O sea, muchas veces, hermanos, nosotros le damos lugar a que nuestra mente sea saturada por las ideas de los que no conocen a Dios. Y somos arrastrados con el mundo para ir en pos de lo que el mundo va. Pero ¿qué hace el bienaventurado? No permite que su mente sea desenfocada, sino que la mantiene fija en la palabra de Dios. Su mente está todo el tiempo pensando en lo que dice la palabra. Y ese es realmente al final lo que nos hace, lo que trae bendición a nuestra vida, hermanos. Bienaventurado es. Aquí es donde se encuentra la bendición en la vida. Porque el meditar en la palabra del Señor nos conduce a nosotros a una vida lejos del pecado. Y una vida lejos del pecado, al final es una vida con mucho menos problemas, hermanos. Ahora, esa bendición la vemos en el versículo 3. En el versículo 3, miren lo que dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel
con aquel que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y noche. Dice que va a ser como un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Ahora, ¿cuáles son las corrientes de agua? Que le proveen esa nutrición, ¿verdad? Que hace al árbol fuerte, saludable, firme. ¿Qué son esas aguas? ¿En qué es lo que medita de día y noche? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como ese río que pasa junto a este árbol. Dice que será como un árbol que está plantado y tiene raíces profundas. O sea, claramente, ¿verdad? Para ser un árbol que está contiguo a una corriente de agua, necesita tener raíces bien firmes para poderse mantener en ese lugar. Entonces, aquí nos está presentando la vida de una persona que producto de que ha encontrado en la palabra de Dios su deleite, entonces es una persona que está anclada firmemente en aguas que le son saludables, que le son de bendición, de donde adquiere aún más fuerza para seguir creciendo. Dice que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. ¿Por qué el texto nos presenta ese aspecto de dar el fruto en el tiempo? Porque solo nos hubiera podido decir que da fruto. Pero dice, da su fruto en su tiempo. Pues realmente hay algo que nos quiere mostrar acerca de lo que produce la palabra de Dios en la vida de una persona. Miren, cuando un árbol da fruto fuera del tiempo, el fruto se puede desarrollar puede ser pequeño, puede ser más pequeño y deformado. Generalmente no alcanza la dulzura y la acidez característica. Y tiende a ser el fruto más vulnerable a las enfermedades y a las plagas. Cuando estaba meditando en esto, recordé un árbol de mango que está en la casa de mis papás, que nunca da fruto a tiempo. Siempre da los mangos cuando ya viene la temporada de lluvia. ¿Y saben ustedes qué les pasa? Se engusanan, se arruinan. ¿Por qué nos plantea esto aquí el Señor? Porque está hablando de una persona que produce fruto, pero un fruto que realmente sirva, que es de beneficio. Está hablando de una persona cuya vida es de bendición para otros, porque esa es la idea del fruto. No es solo en sí que dé un fruto visible, es que cuando uno toma ese fruto, le es dulce, le es agradable, le es beneficioso, le es de alimento. ¿Sabes qué vuelve a nuestra vida inservible? El pecado, hermano. Pero cuando nosotros hacemos de la ley del Señor, de la palabra del Señor, nuestra delicia, meditamos en ella y vivimos de acuerdo a ella, eso nos va a ayudar a ser personas firmes, pero también personas fructíferas. Que podamos vivir una vida de obediencia al Señor y también una vida que es de bendición para los demás. También dice, y su hoja no cae. Esa parte tiene que ver con estabilidad. Y para ampliarles el significado, en Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado, o sea, pueden ver la misma idea, junto a las aguas,
que junto a la corriente, dice, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, ¿cuál es la idea de que está junto a las corrientes de agua, verdad? Que tiene un lugar que no se seca, donde aun cuando viene el tiempo donde hay muy poca irrigación, ¿verdad? Aún ahí este árbol puede mantener su hoja verde y no se seca porque está anclado en el lugar donde hay una fuente que le inyecta constante vigor. Hermanos, miren, en nuestra vida siempre van a venir momentos de sequía. Siempre van a haber momentos de dificultad. Siempre van a venir momentos de prueba y tribulación. No podemos escapar de esa realidad. Pero escuchen lo que dice este salmo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué te provee la palabra en los momentos de sequía? En los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad. Te provee estabilidad. Estabilidad. Puedes mantenerte firme, perseverando en el Señor. No claudicas. Continúas. Esta es la idea de que su hoja no cae. Su hoja no cae. Porque es una persona que tiene su corazón fijado y anclado en el lugar correcto, que es en la palabra de Dios. Y lo último dice, y todo lo que hace prosperará. O sea que le irá bien, que tendrá éxito. Él tendrá éxito en todo lo que hace. Ahora, ¿a nosotros nos va bien en todo lo que hacemos? ¿Por qué no nos va bien en todo lo que hacemos? Hermanos, el pecado es la principal razón. Y con esto, hermanos, cuando hablamos de que todo lo que hace va a prosperar, que en todo lo que hace le va a ir bien, que todo lo que hace va a tener éxito, no estamos hablando necesariamente de una persona que no va a tener problemas, que no va a tener dificultades. Es que va a experimentar la bendición de Dios, la gracia de Dios en cada cosa que hace. Y solo para darles un ejemplo rápidamente. Ustedes recuerdan el caso de José en Egipto. Él fue vendido a la casa de Potifar. ¿Cómo describe la Biblia a José? No sé si ustedes lo han leído. Pero dice en Génesis capítulo 39, versículo 3, dice que, y vio su amo que Jehová estaba con él, o sea que estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué era próspero José? Quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué era José en la casa de Potifar? Un esclavo. ¿Cuánto de lo que había sido puesto en su mano era de él? Nada, ni un centavo. Entonces, si nosotros viéramos la prosperidad solamente desde un punto de vista material, entonces realmente José no sería próspero, porque no tenía nada. Todo lo que él tenía era de su amo.
Pero ¿por qué prosperaba? ¿En qué sentido la palabra nos habla acerca de que él era próspero? En el sentido, hermanos, en el sentido de que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Y aunque los recursos que él administraba no fueran de él, por el hecho de que estaban bajo su administración, implicaba que Dios hacía prosperar o bendecía todo lo que él hacía. O sea, llegó a tal punto Potifar de que le confió todo en las manos a José. O sea que Potifar era bendecido por la mano de Dios que estaba con la vida de José. Pueden ver la idea de dar fruto, ¿verdad? La idea de dar fruto. Luego a José, ¿a dónde lo tiraron? A la cárcel. ¿Y saben qué dice la Escritura? Dice que no necesitaba, dice, atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces pueden ver que la prosperidad no es en sí estar en una condición de opulencia económica o no tener problemas, porque yo estoy seguro que la condición en que estaba José en la cárcel no era la mejor. Es que Dios esté contigo y que Él bendiga la labor de tus manos. A eso se refiere el texto cuando dice el texto que es bienaventurado el que tiene, la ley de Jehová como su delicia y que medita en ella, ¿verdad? Porque como se conduce de acuerdo a la palabra, entonces Dios hace prosperar todo lo que hace. Hermanos, miren, muchas de las razones por las cuales no experimentamos la bendición de Dios en lo que nosotros hacemos es por causa del pecado en nuestra vida. Así de sencillo. Mira, pensemos de una manera bien práctica. Todos los que estamos casados aquí, piense qué problema matrimonial no les ha sobrevenido por causa de algún pecado. ¿Cuál? O sea, porque si dicen, no, pero tuvimos tal prueba, tuvimos una enfermedad, tuvimos una necesidad económica, pero uno puede tener gozo en las necesidades económicas. Uno puede tener paz y gozo en las pruebas. La unidad matrimonial se puede hacer más fuerte en una situación de gran dificultad. Sí. Entonces, ¿por qué habían problemas? Por el pecado, por egoísmo, por enojo, por frustración, por falta de contentamiento, por incredulidad. Esa es la causa, hermanos, de la razón por la cual no prosperamos en las cosas que nosotros hacemos, por causa del pecado. Y porque no centramos nuestros pensamientos en la palabra del Señor. Ahora, dice el versículo 4, no así los malos, ahí está el contraste, ¿verdad? Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, como les decía anteriormente, ¿verdad? Todo lo que podemos, todas esas cosas que veíamos anteriormente, las podemos vivir por causa del Hijo de Dios que está en nosotros. Pero aquí cuando habla acerca del malo, es acerca del que no tiene a Cristo. Aquel que decide vivir en impiedad, que no se refugia en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que le va a venir? Primero dice que será como el tamo que arrebata el viento.
Los israelitas cuando se cosechaban el trigo, lo tomaban, esperaban que se secara y luego cuando estaba seco lo ponían en cestas y lo tomaban con sus manos y lo sacudían para sacar el grano y lo único lo que quedaba era un montón de paja, tamo, eso es el tamo. ¿Y qué hacían ellos? Venían y lo levantaban, lo hacían para arriba y cuando venía el viento se lo llevaba y ¿qué caía? El grano. Pues este salmo nos está representando al malo como esa paja, como ese tamo que se lo lleva el viento. El tamo no sirve para nada. El tamo es inútil. Y esto nos muestra cómo la vida de aquellos que no conocen a Dios no sirve para nada. No hacen nada que sea para la gloria de Dios. Y si uno no hace algo para la gloria de Dios, no vale nada. Así de sencillo. Jesús lo dijo, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Y uno dice, pero yo puedo hacer un montón de cosas sin depender de Jesús. Es que Jesús no está hablando ahí acerca de hacer cualquier cosa, está hablando de hacer cosas que dan fruto para la gloria de Dios. Ustedes ven el contexto. Jesús está hablando acerca de que Él es la vid y ustedes son los pámpanos. Está hablando acerca de dar fruto espiritual, hacer cosas que traen honra y gloria a Dios. A eso se refiere Jesús cuando dice que separados de mí no podemos hacer nada. Y esta es la cosa, que una persona sin Cristo no puede hacer nada que traiga gloria a Dios. Es completamente inservible, es como la paja que se la lleva el viento. Pero no solamente es que la vida del impío es inservible, sino que también está destinada a la condenación. Dice que no se levantarán los malos en el juicio. La idea de levantarse aquí tiene que ver con la idea de ser librados. Ser librados. No se van a librar en el día del juicio. O sea, hermanos, el hecho de que Dios no haya ejercido su juicio sobre la humanidad en este tiempo no significa que no lo vaya a hacer. Eso está a las puertas. El Señor viene. Y aquellos que no se arrepienten y creen el Evangelio van a ser como estopa debajo de nuestros pies. Van a ser quemados. No van a tener excusa. No van a poder levantarse el día en que el Señor venga a juzgar. ¿Por qué es que nosotros nos vamos a poder levantar en el día del juicio? Porque como dice Romanos 8, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que también dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, por un lado nos presenta el juicio de Dios que va a venir sobre los malos, sobre los impíos, y también nos presenta la soledad a la que los impíos, los pecadores, irán por toda la eternidad. Porque dice que ni los pecadores, o sea que no se levantarán, o sea que no serán parte de la congregación de los ¿qué? De los justos, de la congregación de los justos. El Señor Jesús dijo en una ocasión lo siguiente, hablando acerca de cuando Él viniera en su segunda venida. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar de separación. La gente que va a estar ahí va a estar separada de Dios por toda la eternidad. Pero no solamente separada de Dios, va a estar separado de todo el mundo por toda la eternidad. Si quieren una imagen falsa del infierno, hermanos,
Es esa que donde se presenta, donde algunos piensan que en el infierno los pecadores van a estar haciendo fiesta. Bueno, me voy al infierno, pero después ahí voy a estar con mi amigo que también va para allá. Hermanos, después de esta vida solo hay una fiesta y es en el reino de los cielos. El infierno no es un lugar de placer y tampoco es un lugar de comunión. La congregación que va a existir en el futuro va a ser la congregación de los santos, la congregación de los justos. Pero no hay congregación de impíos. Entonces no solo les espera condenación a los impíos, sino desolación. O sea, si te has sentido solo aquí en esta vida y aún así persistes en despreciar a Dios, no tienes idea cómo va a ser allá. Solo por toda la eternidad. Sin esperanza, sin consuelo. Y por último, hermanos, el Salmo nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La conclusión es, solo hay dos caminos y solo hay dos destinos. Un camino es el camino de los justos, el cual el Señor conoce, y cuando habla aquí acerca de que Jehová conoce, está hablando acerca de que Jehová está íntimamente involucrado, Él está al cuidado del justo en su andar. Entonces, solo hay dos caminos, aquel en que nosotros experimentamos la presencia de Dios, el cuidado de Dios en esta vida y en la venidera, o el camino de aquellos que desprecian a Dios en esta vida y van a vivir separados de Dios por toda la eternidad. Esas son las únicas dos. Entonces la pregunta es, ¿en cuál estamos nosotros? ¿En cuál estamos? Yo creo que este salmo claramente es en cierta medida evangelístico, porque llama a aquellos que aún no están en la senda de la justicia al arrepentimiento, a venir y refugiarse en el Hijo para encontrar una nueva vida, para andar por el camino del Señor. Y por eso no quisiera concluir este sermón sin antes invitarte que si todavía no le has entregado tu vida al Señor y aún vas por la senda de los malos, hoy puedes venir y refugiarte en el Hijo y encontrar el perdón de tus pecados y una vida conforme a la que vimos en este pasaje. Una vida de deleite en la palabra de Dios, una vida de meditación en la palabra de Dios y una vida de obediencia a esa palabra. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, oh Padre Celestial, por tu palabra. Y te ruego, oh Señor, que como tus hijos nos ayudes, Señor, cada día a poder deleitarnos en tu ley. Padre, perdónanos cuando nuestra mente se va en pos de lo terrenal y no medita, Señor, en tu palabra. Oro, Señor, que nos ayudes a experimentar todas las bendiciones que tenemos por estar en Cristo, dentro de las cuales, Señor, es la bendición de realmente encontrar deleite en tu palabra. Pero no podemos encontrar ese deleite si hemos estado llenando nuestro corazón del consejo del mundo. Así que te ruego que nos ayudes, Señor, a poner un alto. A no permitir, Señor, que sean los malos quienes nos aconsejen y quienes influencien o determinen la manera en que nosotros vivimos. Que sea tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.